El primer juzgado de familia de San Miguel resolvió a favor de unos padres que fueron injustamente requeridos por un centro de salud público. El centro estatal acusó a los padres de eventual negligencia y agresividad y de manifestar rechazo al cambio de identidad de género de su hija de 13 años. La familia, representada por Comunidad de Justicia, eligió defenderse en tribunales argumentando fundamentalmente que no existe ninguna negligencia y agresión que amerite sanción jurídica y que ninguna persona o institución puede ni está en mejor posición o condición para tomar decisiones relativas a la salud de la niña que sus padres. Hoy nos acompaña para hablar de este tema la abogada de Comunidad y Justicia, el abogado de Comunidad y Justicia, que está en esta oportunidad con nosotros, Javier Mena. ¿Qué tal? Gusto de saludarte. Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Primero, preguntarte o pedirte que nos describas brevemente este caso. Sí, mira, efectivamente se trata de una familia bien constituida, tenía precisamente sus hijos, pero en particular esta niña de 13 años, la que, cuya situación originó toda la causa en la cual estuvimos asistiendo. No puedo entrar a dar nombres, o más bien en esos detalles, precisamente por la reserva que tiene este tipo de causas, pero lo que puedo decir sí es que se trata de dos padres que fueron injustamente acusados. Javier, hola, buenas tardes. Constanza del Guión te habla. Una pregunta, ¿cómo se gestó la presentación a tribunales? Que entendemos que fue el sistema de salud el que presentó la causa. Cuéntanos un poquito para entender el contexto legal en el que se desarrolló esto. Sí, fue un requerimiento, ese es el nombre técnico que utilizan, de parte de un centro de salud público, un CESFAM, CESFAM El Roble, y al conocer ellos de la situación de la niña, lo que hacen es precisamente presentar un requerimiento. Ellos, por ejercicio de la ley de tribunal de familias, tienen ese deber, y lo que presentan es, en términos simples, es una denuncia contra los padres porque ellos se habrían negado a aceptar esta nueva identidad de su hija, y además agregaron que por sospechas, los padres al parecer serían agresores, injustos, o habría un ambiente doméstico violento. Es decir, lo que hace el centro aquí es, a partir de meras especulaciones, realizar un requerimiento de esa naturaleza. Y lo que va al caso central es que, por el solo hecho de tener razones justificadas para negar cualquier aceleración o, digamos, un tratamiento trans afirmativo, por ese solo hecho, ellos entendieron que al parecer esto es una vulneración de derechos graves y que merece llegar a tribunales. ¿Este caso quedó aquí, Javier, o va a seguir escalando a otras instancias de apelación? ¿Cuál es el indicio que ustedes ven al respecto? Quedó, ya, gracias a Dios, el tribunal entendió que los padres habían adoptado todos los medios para cuidar de la salud integralmente de su hija. No había necesidad alguna de internarlo a un centro de salud trans afirmativo, que es lo que habían pedido en la audiencia las profesionales del centro de salud. Es decir, logramos que se rechazara esa petición, y en los hechos lo que pasa ahora es que la niña está siendo tratada por una psicóloga que es de confianza de los padres, y su mejoría ha sido completa. O sea, doy a modo ejemplar. La niña, por ejemplo, abandonó el celular y cambió de un día para otro. Y ahí la misma psicóloga empezó también a tratar las causas profundas también de su malestar o su incongruencia, y con el debido tiempo y la prudencia ya ha mejorado. Pero jurídicamente, que era lo que me habías preguntado, la causa ya estaba terminada. O sea, solamente está en un periodo más bien como de revisión de los avances de la niña. Javier, ¿y se ha visto otros casos como esto? O sea, ¿se ha llegado a la justicia por temas de reafirmación de sexo? Sí. En Comunidad y Justicia tenemos al menos otros dos casos. Otro también en Puente Alto, que también salió positivo para nuestro efecto, es decir, la madre pudo evitar un tratamiento apresurado, reflexivo, trans, por parte de un hospital público. Y también tenemos una que está en actual tramitación, que tenemos en Valparaíso,
y que involucra al hospital Carlos Van Buren. Así que sí, a tu pregunta, sí, si están estos casos, sí, y creo que lo que me aventuro a decir es que están surgiendo con más fuerza y en Comunidad de Justicia hemos recibido mayores antecedentes. ¿Y quiénes están moviendo este tipo de casos? ¿El sistema de salud o particulares? Hemos visto sistemas de salud y también colegios, los mismos colegios públicos, que también reportan este tipo de situaciones como vulneración de derechos ante los tribunales de familia. ¿Y eso tiene como antecedente la ley de protección de niños y adolescentes? Sí, es una de las que invocan. Es una de las leyes que invocan. Que esa es la 21.430, ¿no? Claro. Ya, perfecto. ¿Pero hay otras legislaciones involucradas? ¿Hay otras leyes? Mira, normalmente, bueno, además de la ley de tribunal de familia, citan tratados internacionales y también se intentan amparar mucho en particular sobre que este derecho a la identidad de género no se puede encapsular o restringir al mero texto legal. No sé si se entiende, como que tiene una argumentación más bien como de este derecho, al parecer, prima por sobre cualquier texto y debe ser defendido incluso por razones de justicia, digamos, material o equidad, cosas así. Pero Chile no ha ratificado tratados de ese tipo todavía, ¿o sí? No, al menos está la Convención de Derecho del Niño, que es citada, y se escudan más bien que en el derecho a la identidad, que está reconocido, es un tratado que sí, efectivamente, suscribió Chile, está ratificado, y es en el ejercicio interpretativo donde llegan a concluir que hay un derecho a la identidad de género. Pero así de la sola lectura y del claro texto, uno no puede no llega a esa conclusión. ¿Y la jurisprudencia hacia dónde se está moviendo, Javier? ¿Que está cogiendo casos de este tipo o los está desestimando antes de presentar? ¿Cómo has visto tú que se está moviendo el tema? No, el tema de la perspectiva de género en general está inserta en el Poder Judicial. No solo respecto a la violencia contra la mujer, que de luego que hay causas muy justas y legítimas por defender, pero el problema es que esta cuestión del género como tal, como teoría, en este caso donde hay niños involucrados que manifiestan una incongruencia del género, la jurisprudencia tiende, me atrevo a decir, a favorecer este tipo de tratamientos pro transición. Y no hay una reflexión que sí se ha dado en otras legislaciones del mundo y jurisprudencia en otros tribunales sobre cuál es el verdadero impacto o alcance de este tipo de cuestiones. O sea, exacto, el uso del nombre social no es inocente, no es algo inocuo. Como así tampoco, y con mayor razón, ya que entra un centro público o privado de trans afirmativo donde ya inyecten hormonas y luego realicen otro tipo de cirugía. O sea, aquí estamos frente a una cuestión que involucra unas decisiones de salud que son fundamentales, y lo que yo veo en la jurisprudencia es que al parecer se queda mucho en la teoría, con esta idea de que sí hay un derecho, al parecer, que emana de la naturaleza humana, la identidad de género, lo que nosotros creemos que es equivocado, pero ellos parten de esa premisa y es muy difícil sacarlo de ahí, porque la verdad de las cosas es que es algo ya cultural que ha permeado también a los tribunales. Bueno, es un tema de los tiempos. También nos encontramos frente a una ideología, como el Papa Francisco, colonizadora, que ha llegado de manera muy rápida, digamos, de manera bastante rápida, agresiva, a partir sobre todo diría como 2014 o incluso antes, pero en el fondo antes, pero te diré como sobre todo con legislaciones varias, y que claro, que encuentra asiento también en la cultura, me refiero a la cultura en cantantes, en manifestaciones artísticas, en series y tal, entonces como normalizando, cuando uno sabe que el proceso de madurez de una persona no termina, o sea, comienza desde el inicio, pero no termina, digamos, hasta los, digamos, entrados los 20 años, son una identificación y más también. Entonces, uno, sin ser médico, digamos acá yo soy periodista, no soy médico, pero uno entiende que ese tipo de, o por lo menos a la luz natural, ¿no? Que ese tipo de tratamientos hormonales que incluyen remedios y que te incluyen operaciones irreversibles. Y particularmente en edades tan precoces. Exactamente, en edades precoces no debieran darse, porque esa persona, ese niño, esa niña, no tiene todavía la madurez suficiente para tomar esa determinación, no tiene la madurez suficiente. Entonces acá,
estos niños, ¿quiénes son quiénes tienen la patria potestad? Acá también se pone en discusión en eso, ¿no? Exacto. ¿Quién tiene la patria potestad? ¿Si son los padres o es el servicio de salud? ¿Si o es el el Estado? o es el hijo, Exactamente. el dueño o el poseedor de su Sí. propio derecho. Exactamente. En España han habido casos ya había una chiquilla, una mujer que había comenzado su tratamiento siendo adolescente, ella tenía también disforia, la llamada disforia de género, y había sido persuadida incluso por su psiquiatra para hacerse transición, y ella ahora decía, ¿por qué me lo hicieron? ¿Por qué no me trataron como una adolescente más que tenía sus crisis existenciales, digámoslo así? ¿Y por qué me hicieron esto? Ahora me siento mutilada. Ella, de hecho, denunció. Esto fue hace unos meses atrás. No sé si conoces ese caso, Javier. Sí, así como el de ella y otro caso de Chloe Cole en Estados Unidos, que también es paradigmático, también está el de Keira Bell en Reino Unido, y hace poco leía un listado de otros casos también en Estados Unidos que parten de lo que ustedes estaban observando, que aquí usted está acelerando en una etapa donde no debe proceder ese aceleramiento. Estos tratamientos, por regla general, están desconociendo otros problemas que están a la raíz, están a la base. De hecho, también aquí aprovecho de comentarlo, o sea, hay documentación, no solo en estos casos internacionales, sino acá también en Chile, provenientes del Ministerio de Salud, o incluso en los programas de acompañamiento de identidad de género ¿Qué oportunidad ofrece para ustedes el hecho que estos casos sean llevados a la justicia? ¿O la idea es evitar que estos casos sean llevados a la justicia? Claro, mira, siempre va a ser ideal evitar que lleguen, Ya. porque precisamente la jurisprudencia ha desarrollado también una especie de doctrina o dogma, al parecer. Entonces, si estos casos se llegan planteando y hay jurisprudencia en nuestra contra, evidentemente vamos a tener precedentes que si bien no son vinculantes en Chile, pero vamos a tener una barrera, digamos, fuerte, ¿no? Ahora, eso no es un obstáculo nosotros para seguir litigando, al contrario, o sea, nos inspira a seguir, y las causas que estamos recibiendo y estamos tramitando nos permiten hablar como esta voz en el desierto, ¿no? Ir avisando de que, mire, aquí hay un problema y se está tratando con demasiada libertad, con demasiada ideología, y lo único que va a producir son daños irreversibles e irreparables, como ustedes comentaban. Y esos daños irreversibles e irreparables que, claro, después se pueden judicializar. Por ejemplo, uno puede hasta accionar contra el Estado por falta de servicio, ya sea por opción o omisión, porque, por ejemplo, aplicaron hormonas o ya luego hay una cirugía, etcétera. Y decir, mire, usted acaba de trastornar la vida de una niña, y de tal manera que le produjo sufrimiento, mutilaciones, porque también hay que utilizar lenguaje adecuado. O sea, es muy eufemístico decir readecuación de sexo, cuando en términos concretos lo que pasa es que están mutilando o precisamente ya están interviniendo en el cuerpo de manera tal que no hay nada más invasivo que eso. Exacto. Solo como dato, me parece importante, si se puede contar. Tal como ustedes representaban a los padres, en el caso de la contraparte, los psicólogos del servicio de salud, ¿eran también representados por una institución o era una defensa particular? Bueno, actuaban en su calidad de funcionarios públicos de este centro, ¿no? Como ellos eran los requirentes y en esa calidad se presentaban, es decir, como psicólogo de tal centro, como trabajador social de tal. O sea, era como el Estado contra, así como un caso norteamericano. Exactamente. Ya, exactamente. perfecto. Sí, puede ser dicho de esa forma. Perfecto. Javier, tú hablabas también del caso en particular de la niña que estaba solucionando su problemática. Para que yo creo que para los auditores de Radio María nos comentes, ¿no? ¿Qué pasa cuando una niña, un niño, un joven tiene problemáticas de ese tipo y cree que la única solución es la transición, que la problemática está ahí? ¿Qué le dirías tú a la luz de la experiencia que has tenido con este caso? Sí, que ese no es el único camino. O sea, yo he aprendido mucho de psicólogos y que trabajan a la par con nosotros. Y la verdad las cosas que yo le diría a ese niño, o sea, adolescente, que tenga fe, esté abierto a la escucha de que esta gente que los acompaña de forma pausada, cuidadosa, respetuosa,
que son, por ejemplo, los psicólogos con quienes trabajamos, y les dan una alternativa que realmente se preocupa de sus verdaderos anhelos, deseos, también miedos, preocupaciones, etcétera. Lo que me ha surgido ahí es que viendo estos casos es que ellos tienen un deseo de ser amados, o sea, es muy fuerte, ser realmente atendido en sus necesidades. Y claro, frente a sus gritos de ayuda, lo que les puedo decir es que hay alternativas, hay caminos paralelos que son respetuosos de su dignidad, son respetuosos de lo que ellos manifiestan. Y que, claro, es difícil darse cuenta de eso en este mundo que está tan trastornado por redes sociales, por la televisión. Show o las business, series. claro. Efectivamente. Y ahí les pediría que pidan ayuda. Pero pidan ayuda de manera tal que con una capacidad así de decir, ya, escuché este mundo que me está gritando al oído como transiciona, incorpórate a este mundo de la ideología, pero también existe un camino que realmente es el que va a llevarlo, digamos, a su felicidad al final del día. O sea, y también desde un punto de vista ya de la fe, yo creo que es clarísimo que Dios quiere que precisamente vivamos conforme a lo que somos. O sea, y cualquier otro tipo de llamado, de tensión de que tú podrías cambiar y alterar tu sexo y lo que eres, ya es un llamado que, para poner las cosas claras, no es de Dios. O sea, eso literalmente no es de Dios. Oye, Javier, cuéntanos tú, en lo que te ha tocado ver en tribunales y todo, ¿te ha tocado encontrarte con casos como el que contaba María Teresa recién, que gente que se ha arrepentido de haber dado ese paso, gente que está en un conflicto aún mayor, digamos, por seguir sintiéndose en conflicto? Lo que yo escucho de los testimonios de los jóvenes a quienes hemos ayudado es que con el trabajo terapéutico que ve las causas de sus malestares, una vez que empiezan con esos psicólogos y esos psicólogos escuchan sus historias de vida, etcétera, ellos han manifestado estar muy felices, están muy tranquilos. De hecho, paz. Yo diría que esa es la palabra. Están con mucha paz, porque frente a su situación donde estaban dudando, donde tenían miedo, donde tenían mucha inseguridad, luego de ser atendidos correctamente, manifestaron paz y dijeron que, de hecho uno dijo que no sabía en qué me estaba metiendo. Entonces le agradezco la ayuda. Quizás arrepentimiento, todavía no hemos llegado a tener un caso donde ya un chico o una chica pasó ya por un proceso general y llegó al final y dijo, no, ¿sabe qué? Me equivoqué. No, en Chile al menos no he escuchado de un caso así. Pero bueno, Dios quiera que no se dé, pero así como ha pasado en otras partes del mundo, yo podría decir que en Chile se van a dar este tipo de cosas, porque, bueno, las cosas de ver también cómo están operando los centros de salud. Los centros de salud, claro. Por lo tanto, Sí. aquí uno podría entender de lo que conversamos contigo, Javier, es que aquí, antes de llegar a la judicialización, lo que hay que promover es una correcta atención terapéutica, uno podría Sí. decir, o adecuada. Correcta antropología. Por ahí tal vez estamos flaqueando. Claro, y Entiendo lo que dices tú, para que nos contestes, o para que lo comentes. Sí, esto primero, antes de la judicialización, evidentemente está todas las batallas que podamos dar en el campo de la cultura, la psicología, la educación. Y ahí hay un llamado muy fuerte, así como lo han hecho los papas y bueno, una serie de autores también en la academia, a que hay que combatir, digamos, en términos filosóficos, contra el gnosticismo o la separación esta dualista alma y cuerpo. Y la verdad de las cosas es que la educación que puede transmitir un padre a su hijo, como la de profesor a un niño, es ahí donde precisamente está el origen de este tipo de cosas. Entonces, sí, obviamente la judicialización es la última ratio, como dice, ¿no? Pero previamente está todo ese trabajo en conjunto a nivel cultural, y ahí se requieren no solo ayudas humanas, sino que divinas, ¿no? Obviamente, claro, sí. Pero aquí lo más curioso en todos estos temas de género
es que es una percepción la que se está haciendo primar por sobre la biología, por sobre Claro, la... porque eso es la ideología, Constanza. Finalmente estamos Exacto. frente a una ideología dominante, así como las ha habido antiguamente también, piensa tú, En todos los campos. en todos los políticos, campos, y todo. piensa tú, cuando las ideologías son dominantes, lo que hacen es permear todo, el ámbito de la cultura, el ámbito de todo lo posible, en el fondo incluso judicial. Y pasan por encima de la lógica. Exactamente. Entonces, eso pasó en Alemania, pensemos nosotros, con el nazismo, que era una ideología basada en malthusiana, también darwinista, básicamente, la supervivencia de especies por sobre otras, en este caso era racista, y acá hay una ideología más de corte marxista 2.0, 3.0, que se llama la teoría de género, y que, como dices tú bien, es bien platónica, porque lo que hace es separar el cuerpo y las almas como si fuéramos ángeles, en el fondo, como decidir totalmente. Pero como pensando que si tú alteras un par de elementos en tu cuerpo, ya Claro. vas a hacer otra cosa. Exactamente, por eso es que es angélica, o sea, ni siquiera, porque en el fondo como que no tomas en serio el cuerpo, básicamente la unidad de cuerpo y alma que tenemos como seres humanos. Claro, pero en el llevándolo fondo. a un terreno Sí. completamente humano, Sí. prescindiendo a lo mejor de los campos espirituales, piensas que alterar tu piel, básicamente, tu envoltorio, eso te va a transformar en una persona, en un ser diferente. Por eso digo, es como Eso. totalmente materialista y también poco biológica, digamos así, por eso es ideológica, Claro. y ahí por eso que están los casos, como dices tú, desde Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Que se están viendo casos España, de- en el fondo claro. de vuelta, en el fondo. Arrepentidos. Pero sí. Es un odio al cuerpo, la verdad, es una aversión prácticamente, porque el cuerpo se reduce a mero instrumento. Claro, Es Exacto. manipulable para los deseos, Exactamente, digamos, de la mente. Exactamente, como dices tú, es como gnosticista, neoplatónica, un odio al cuerpo. Un rechazo a sí mismo, Un rechazo, finalmente. sí. Sí, exacto. Sí. Claro, porque, a ver, llevándolo a otro plano, porque, claro, el tema corporalidad, en tema de género, digamos, se ha llevado a un campo tan de las ideas y como tan... Por eso gnosticista. pero tan despegado de uno mismo que hasta parecería lógico si te lo explica alguien como con compasión, uno dice, ay, ese pobrecito. Pero si uno ve a una persona con anorexia, flaca, raquítica, te dice, soy gorda, tú dices, claramente no. Y entiendes que tienes que mandarle a un psiquiatra que le ayude a cambiar su percepción de sí misma. O sea, en el campo de la salud está comprendido que la percepción puede estar equivocada. En el campo de género no. Claro, por eso que Claro. acá está primando una ideología, en el fondo. Claro. Y ahí, permítame que diga algo, porque me recuerdan sobre los casos que hemos tramitado, y también está la misma ley, que la ley de identidad de género, que hay un llamado principio que ellos invocan, que es el de no patologización. Entonces, Bueno, nosotros tenemos esa cuestión de que realizamos una afirmación al respecto, o cuestionamos, o criticamos, y esa sola crítica, como que ellos inmediatamente la identifican como contraria al principio. Es decir, esta crítica nosotros realizamos, que es como atención, prudencia, ellos la ven como un ataque directo, y Claro. que prácticamente estamos diciendo que es un enfermo mental. Claro. Eso Ahí también... sí. No, perdón, iba a decir No, que por ahí favor. corre también el tema de que son víctima y victimario. En el fondo esto es una ideología que es victimaria, porque lo que hace es, por ejemplo, transformar en personas fóbicas las personas que se oponen a esto. claro. Entonces, finalmente quien se opone a esto es una persona fóbica, y eso es un lenguaje violento, lo que ellos mismos atacan, ¿no? Entonces también ahí en el ámbito de la cultura y el lenguaje hay mucho que hacer. Porque Oye, y en el campo de la salud también, una persona perfectamente sana la estás convirtiendo en paciente crónico. Claro. Y con todo lo que eso absolutamente. significa, o sea, la persona se hace médicamente dependiente del sistema, es un recargo al sistema de salud, es una indefinición personal permanente. O sea, te Exactamente. conviertes no en hombre o en mujer, te conviertes en paciente. Y yo creo que eso no se ha visibilizado lo Tampoco se ha visibilizado. Y mira, acá hay un libro que se editó hace unos años atrás, se llama de la francesa, que ayuda a explicar un poco esto, ¿no? A la luz de la razón. Ella se llama Berenice Levet y dice el libro Teoría de Género o el mundo soñado de Los Ángeles. Que ayuda a comprender un poco qué hay detrás de esto, en el fondo, de lo que está hablando Javier. Sí, y complemento ahí también, como hay otro libro se llama Carl Truman, que se llama como El ascenso del individuo moderno, en inglés es The Rise of the Modern Self,
no solamente como el ascenso, sino que el triunfo también del individuo moderno, ese es el nombre del texto, donde también él explica algo que ustedes comentaban, como que claro, antiguamente si había una disonancia entre lo que yo percibo y mi cuerpo, evidentemente eso se veía como una disforia o como alguna afectación en el grado psiquiátrico, pero hoy en día por la ideología ya no es así. O sea, Y todo lo que esté en desacuerdo es una agresión. Exactamente, por eso te digo que una ideología que finalmente es victimaria, Claro. porque hace de las personas que se oponen a ella absolutamente las transforman en enfermas, como fóbicas, eso, y utiliza ese término de hecho, ya tan fuerte, ¿no? Entonces es interesante conversar el tema. Sí. Javier, antes de finalizar esta entrevista, si nos pudieras indicar cómo se comunican con ustedes ante cualquier consulta. Pueden haber personas que nos están escuchando que tengan alguna problemática de las que aquí se han comentado, Claro, y que que requieren necesiten algún ayuda. tipo de asistencia judicial. Sin duda. Por ejemplo, pueden acudir a nuestro sitio web, que es www.comunidadyjusticia.cl. Ahí tenemos un formulario de ingreso de la situación que ellos quieran manifestar. También hay un número asociado. Este número se memoria, pero está en la No te página. preocupes. Y claro, una vez que realizan el ingreso, ya internamente lo podemos ver y luego uno de los abogados del área le escribe a la persona. Muchas gracias, Perfecto, Javier muchas Mena, gracias, por Javier. haber estado con nosotros. Era Javier Muchas Mena, gracias a ustedes por abogado el tiempo. de Comunidad y Justicia. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. También gracias, buenas tardes. Sí.